El 1 de enero de 1976 se creó la Vicaría de la Solidaridad y recientemente, en diciembre, la Iglesia hizo una acción de gracias recordando justamente la creación de esto. Estamos con Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social Caridad. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, la Iglesia de Santiago quería recordar estos 40 años de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo muy simbólica, como también fue así la creación de la Vicaría. La Vicaría se creó el 1 de enero, Día Mundial de la Paz, una fecha que conmemora la Iglesia de hace muchos años, y se crea a partir del cierre pedido por el gobierno militar en ese tiempo del Comité Pro Paz, que era un comité ecuménico que intentó ayudar en los primeros años de la dictadura militar a todas las personas que se vieron afectadas de distintas formas por la irrupción violenta y el quiebre de nuestra democracia. Y frente a la petición expresa del general Pinochet de cerrar el Comité Pro Paz, Cardenal asume crear una vicaría, es decir, para que no entendamos la palabra, vicaría es representante de él directamente como parte de la Iglesia Católica. La instala en la antigua sede del arzobispado en Plaza de Armas, en el kilómetro cero de la ciudad. Pone como patrono de esta Vicaría de la Solidaridad a San Francisco de Asís, un hombre del siglo XIII, pero que hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo de paz, de amistad, de cercanía, de inclusión con los creyentes y no creyentes, y la inaugura oficialmente el 1 de enero. Es decir, la simbología que quería Cardenal Raúl Silva Enríquez para esta vicaría quedó clara desde el primer día: un lugar de acogida, un lugar de encuentro, un lugar de reflexión. Y eso, y también un lugar de toma de defensa de los derechos humanos, tanto de las personas que lo habían vulnerado directamente, con riesgo inclusive de su vida, como también del cierre de los derechos humanos en tantas otras necesidades: necesidades alimenticias, necesidades estudiantiles, necesidades académicas, necesidades laborales, necesidades poblacionales. La vicaría se constituye no solamente como un lugar en donde puede uno pedir un recurso de amparo, que lamentablemente muy pocas veces fue acogido por los tribunales de justicia de ese tiempo, sino también un espacio donde se podían desarrollar distintas iniciativas, comedores populares, vacaciones recreativas, reflexiones laborales, trabajos comunitarios, etcétera, etcétera. Es decir, la vicaría se constituye para millones de personas y los miles que directamente se ven tocados por el golpe de la dictadura militar en un espacio de libertad, de creatividad y de acompañamiento, acogida en situaciones tremendamente dolorosas. Por eso, a 40 años de la vicaría, en la Catedral de Santiago, justamente en diciembre, se hizo esta liturgia de conmemoración de acción de gracias para recordarnos también a los antiguos miembros de la vicaría, a los miembros actuales de la Iglesia de Santiago y sobre todo a toda la ciudadanía, que los derechos humanos siguen siendo una necesidad imperiosa en nuestro país de hacerlos crecer, cuidar los derechos humanos de primera instancia, de segunda y de tercera. Hoy la situación ha cambiado, vivimos en democracia, no hay dictadura, pero seguimos teniendo niveles de pobreza y de exclusión que nos siguen desafiando, especialmente a un Chile que se quiere presentar como un país que cada vez va más encaminado a un país de primer mundo, que ya lo vemos en nuestros hermanos migrantes que llegan en cantidades cada vez mayores a la ciudad, en nuestro país, pero también un país que tiene niveles de iniquidad y de exclusión que no nos dejan ser un país desarrollado, un país que tiene niveles de educación tremendamente altos comparado con el resto de América Latina, pero una educación que no es de calidad. Un país que tiene una mortalidad infantil de las más bajas del continente, pero que no tiene una política cercana, especialmente a los enfermos terminales y sobre todo al adulto mayor. Un país que tiene leyes laborales tremendamente modernas, pero que no tiene también una concepción del sindicato y también de los trabajadores como una fuente de producto, su trabajo, y respetando siempre a la persona. Por lo tanto, todo lo que la Vicaría de la Solidaridad de alguna forma fue construyendo en 40 años, es también ahora la forma en que la Iglesia, especialmente a través de su Vicaría Pastoral Social Caritas, heredera de esta Vicaría de la Solidaridad, le quiere construir. Y a propósito de memoria, Andrés, este año 2017, el 9 de marzo, también hay un aniversario, los 40 años de la Vicaría de la Pastoral Obrera, que también fue creada por el Cardenal Raúl Silva Enríquez. El Cardenal Silva Enríquez crea la Pastoral Obrera al año de haber creado la Vicaría de la Solidaridad, y el núcleo de creación de esta vicaría brota del departamento laboral que tenía la Vicaría de la Solidaridad, que en la medida que fueron creciendo las demandas y también los requerimientos y las necesidades frente a todas las vulneraciones de derechos de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras, fue creando la necesidad de una vicaría que pudiera acompañar al mundo de la pastoral obrera. Hay que recordar que en Chile se eliminaron o se disolvieron todas las instancias políticas, partidos políticos, parlamentos, radios partidistas, diarios, etcétera, que tenían alguna forma que ver con la política. El gobierno militar eliminó
o suspendió toda la participación activa, menos en los sindicatos. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza de un bloqueo de todas las exportaciones chilenas, sobre todo el cobre, que hizo que el gobierno militar no pudiera eliminar los sindicatos. Lo que eliminó fueron las grandes confederaciones, pero el nivel de sindical de base no pudo eliminarlo y lo mantuvo. Y se creó un plan laboral que en la verdad lo que quería era crear dirigentes sindicales que estuvieran de acuerdo con el gobierno militar y que fueran simplemente un facilitador de un diálogo mínimo, pero donde el empresario y las personas a cargo de la responsabilidad del Estado fueran los que mandaran. Para eso, para formar justamente a dirigentes sindicales, para acompañar a los trabajadores más vulnerados en sus derechos, es que se crea la Pastoral Obrera en el año 77, a cargo del padre Alfonso Baeza, y después estuvo el padre Ignacio Muñoz como vicario de los trabajadores, y hoy es parte de esta Vicaría Pastoral Social Caritas, que se encarga de su área de animación laboral. Y por eso este año 2017 también celebraremos con alegría y gratitud el trabajo enorme que realizó la Pastoral Obrera y Pastoral después de Trabajadores, justamente para ayudar a crear este ambiente hoy sindicalista que todavía nos desafía tanto en Chile, pero como decía el padre Hurtado, muchos años antes del 77, un sindicato fuerte es la mejor forma que un trabajador puede para defender sus derechos y también tener una dignidad en su trabajo. ¿Y qué tiene que ver ese cambio de nombre? O sea, en el sentido de ya de obreros pasan a ser trabajadores. Lo que pasa es que también con los procesos, como ocurrió con la Vicaría de la Solidaridad, se mantiene el espíritu de las iglesias, siempre estar más cerca de los que más sufren, los más vulnerables, los excluidos, pero también poniendo acento en dónde está. El mundo de los obreros en Chile era un mundo muy mayoritario de trabajadores en la década de 40, 50, 60 y 70. En cambio ya a principios de los 90, cada vez más mismos obreros, al tener mayor conocimiento educacional y también formativo y laboral, fueron considerados mismos trabajadores. Y una vicaría tiene que ser capaz de acoger a todos, tanto al obrero no calificado, como al obrero y técnico calificado y al trabajador calificado. Y por eso se pensó que la mejor forma era hablar de una vicaría de los trabajadores. Cuando en 2006 se reúne la Vicaría de Pastoral Social y Vicaría de los Trabajadores en una sola instancia, se crea un área de animación laboral, porque el gran rol de la Iglesia en este tiempo, mandado ya por el Papa Juan Pablo II en su Carta de Ejercicio del Trabajo del año 83, es hablar de una iglesia que anime el sentido del trabajo como un trabajo dignificante y justo. Y eso es lo que la Vicaría hace, especialmente a través de una formación sindical, animación de comunidades y también un evangelio del trabajo. Tú estabas recordando recién lo dicho del padre Hurtado respecto a los sindicatos. La realidad nuestra hoy día es que hay pocos sindicatos. Chile ha sido un país que históricamente no ha llegado a tener más allá del 30% una tasa de afiliación sindical, y eso fue en el tiempo de la Unidad Popular. Y una tasa de afiliación sindical en los últimos 25 años ha bordeado entre los 15 y los 13%. Eso tiene muchas razones. En primer lugar, somos un país que le cuesta la asociatividad y también a los trabajadores también les cuesta. También no tenemos en la legislación una cultura desde el lado del empresariado y del Estado que facilite también la asociatividad. Al cambio, hay situaciones lamentablemente cada vez menores, gracias a Dios, pero todavía existen, en donde se inhibe y se amenaza inclusive la formación de sindicatos. Pero también tenemos una dirigencia sindical que hay que reconocer que no ha estado a la altura muchas veces de lo que se pide de ellos. Recordémonos lamentablemente la última elección en la Central Unitaria de Trabajadores del año pasado, que nos mostró una Central Unitaria tremendamente dividida y con dirigentes muchos de ellos históricos a esta altura que no saben realmente para dónde llevar este buque enorme y la responsabilidad de ser la central más grande, no la única, pero la más grande del país. Entonces también tenemos el desafío tremendo de crear un sindicalismo del siglo XXI y no replicar las miradas de la revolución industrial ni del sindicalismo de principios del siglo XX. Luis Emilio Recabarren se va a hacer siempre un ejemplo de un hombre que entregó la vida por la causa de los trabajadores. Pero claramente lo que Luis Emilio Recabarren vivió y los dirigentes como Claudio Blés, como tantos más, en los primeros años del siglo XX, o le tocó a Tucapel Jiménez quizá en la década del 70, hoy hay que verlo de forma distinta. Y ese es el desafío nuestro, como iglesia, poder orientar. En Chile nunca ha habido un sindicalismo católico, sino que los católicos participamos en los sindicatos. Esto que tú dices, de alguna manera está reflejado en lo que decía la encuesta CEP respecto a la credibilidad o la confianza en los sindicatos. Si uno vea en octubre del 2009 era un 33%. Hoy día, noviembre y diciembre de 2016, es un 15%. Claro,
hay una desconfianza mayor porque lamentablemente, y no solamente los dirigentes sindicales, también las autoridades públicas, los empresarios, la misma iglesia, hasta hoy diría yo que los dirigentes estudiantiles que en un tiempo tuvieron tanta relevancia y fueron tan reconocidos, la clase política, todos estamos muy cuestionados y muy sacados al pizarrón. Ahora, también hay que recordar que solamente la transparencia y la coherencia son la herramienta que nos pueden sacar justamente de una situación de crisis, de desconfianza en la institución y las personas. Cuando lamentablemente queremos tapar todo, justificar todo, lo único que logramos es destruir justamente los niveles de confianza. No me parece malo que tengamos un 15% porque tenemos entonces un 85% para crecer, y eso es positivo. Sí, pero tú tienes que reconocer, Andrés, también, por ejemplo, y ustedes mismos lo van a conocer, que hay una poca visibilización de lo que son las huelgas, por ejemplo. Bueno, por eso la Iglesia justamente a través de, especialmente en la animación laboral y la vicaría como tal, tenemos una página web que es propia del sindicalismo, que es sindical.cl, donde visibilizamos mucho más todo el tema, porque también tenemos que reconocer que en Chile tenemos lamentablemente una dictadura en los medios de comunicación, que están prácticamente, son dos grandes monopolios, lo que es un duopolio, como les gusta decir a algunas personas, que manejan los niveles de comunicación, ya sea a nivel de la radio, a nivel de la prensa escrita o inclusive también de las redes sociales. Por lo tanto, nosotros hemos también preguntado cómo podemos evangelizar, y sindical.cl, que lo invito a que lo revisen, es un sitio que muestra y visibiliza notoriamente los conflictos sociales y laborales, y también presentando una propuesta donde los primeros ejecutores de esta página son los trabajadores y trabajadoras. El subsecretario del Ministerio del Trabajo, Francisco Díaz, dice que todos los días se levanta y lo primero que hace, pone sindical.cl para tomar el pulso a la realidad sindical en Santiago y en el país. ¿Cuáles son los planes para este 2017, Andrés, respecto al tema justamente del área de los trabajadores? Fortalecer las escuelas sindicales que en conjunto con la Universidad Católica y con la Dirección del Trabajo llevamos a cabo. Fortalecer también la escuela de dirigentes femeninas, la escuela de María Rosas, porque creemos que es muy importante también la presencia de la mujer en el mundo sindical, que es un mundo normalmente masculino y que lamentablemente no considera ni valida a la mujer como dirigente sindical. Este año se graduaron 14 mujeres en la escuela sindical y queremos que sean muchas más. También ayudar a crear y apoyar la formación de pastoral del trabajo tanto en Santiago como en distintas provincias. Ya hay una pastoral de trabajadores mucho más fuerte en Valparaíso, en Concepción, queremos también en La Serena. Queremos también apoyar a la Comisión Nacional de Pastoral del Trabajo, dependiente del área de Pastoral Social Caritas de la Conferencia Episcopal, para ser parte activa como hemos sido siempre. Hacer recuerdo agradecido, también desafío hacia el presente y sobre todo hacia el futuro de la pastoral obrera, en sus 40 años. Ayudar a seguir fortaleciendo también el trabajo que tenemos con distintas instituciones en la mesa del trabajo, en donde desde una mirada del Evangelio cristiana, pero abierta a todos los credos y corrientes, poder también presentar las grandes iniciativas sobre el trabajo y sobre todo en este año poder también dar un aporte desde la organización de la Iglesia a todo el tema y la discusión en el mundo de las pensiones. No nos corresponde como Iglesia Católica hacer una mirada técnica, para eso están justamente las personas que pondrán, ni tampoco una mirada política, pero sí una mirada valórica, es decir, con conceptos claros, con mirada, qué es lo que un católico o una católica podría tener como elementos claves para poder discutir y conversar con otros, creyente o no creyente. Y en ese sentido, ya a partir de marzo se va a empezar a repartir una cartilla dentro de las comunidades, que también después será pasada a todo el que lo quiera tener también, sobre los criterios de la Iglesia que pone la Iglesia para reflexionar sobre las pensiones. No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo con la AFP, creemos que es un sistema que durante muchos años ha estado presente en Chile, pero no nos casamos con un sistema que tampoco no es eterno ni tampoco es divino y que puede tener muchas correcciones y cambios o inclusive puede ser cambiado por los sistemas. Como tampoco creemos que la solución pasa por un sistema de reparto como había antiguamente, que también fue un sistema que funcionó durante años y también tuvo acentos positivos y acentos negativos. Lo que queremos es poner los criterios para poder pensar para el Chile de hoy y sobre todo el Chile del futuro, cuál es el mejor sistema de pensiones y jubilaciones que tenemos en la patria.